El primer error es consumir un exceso de ajo crudo. Las personas se enteran de que el ajo tiene múltiples antioxidantes, que es beneficioso para la circulación sanguínea, para las defensas, que ayuda a luchar contra las infecciones y otros beneficios, y deciden pasar de no consumir nada de ajo crudo a consumir un exceso de ajo crudo. ¿Cuál es el problema? Que eso puede ser que te vaya bien para el corazón y para los vasos sanguíneos, pero te va a destrozar el estómago y empezarás con dolor abdominal, hinchazón, náuseas, incluso podría haber vómitos y diarrea. También otro efecto será que tendrás un mal aliento y emitirás un olor que va a espantar a un vampiro, bueno, o a todo el mundo. Y en casos que pueden ser más graves, si el consumo es muy excesivo, sobre todo si consumes también anticoagulantes, puede ser que tengas hemorragias. Por eso aquí la moderación es la clave, menos es más, y lo que hay que consumir es como mucho 1 o 2 ajos crudos al día. El segundo error es consumir ajo crudo en ayunas y sin precaución. El ajo crudo es beneficioso para la salud, pero es muy potente. Y si lo consumes así directamente al levantarte, sin comida que lo acompañe, el problema es que puede afectar a tu estómago. Sobre todo si pasas de no consumir nunca ajo crudo a consumirlo, porque no tienes hábito. El problema es que te puede dar dolor de estómago con náuseas, hinchazón abdominal y problemas digestivos desagradables. Sobre todo si eres una persona que previamente ha tenido problemas de gastritis, úlcera o reflujo. Aquí lo importante es que si empiezas, que sea en pequeñas cantidades, menos de las recomendadas, para ver cómo le sienta a tu cuerpo, y después irlo habituando, y además, si es posible, siempre acompañarlo con algo de comida, que después explicaré cómo se puede hacer. El tercer error es consumir el diente de ajo entero, porque no se activa la alicina, que es la sustancia que nos interesa que se active para obtener los beneficios. Esto pasa porque la persona lo que hace es tragarse enteros los dientes de ajo o los trocea en varias partes y se los va tragando como si fueran pastillas. No, lo que hay que hacer es cortar el ajo en trocitos, triturarlo, machacarlo, dejarlo reposar 5 o 10 minutos, darle su tiempo como si fuera un buen té y después esto es lo que te podrás comer. En cuarto lugar, no tener en cuenta el mal olor que puede producir el ajo crudo, tanto en el aliento como mal olor corporal. Es decir, que el ajo crudo produce olor tanto en la cocina como en tu propio cuerpo después de consumirlo, y esto puede durar horas. Y es un problema porque a 50 metros se enteran de que estás llegando. Esto, si tu objetivo es espantar a la gente, te puede ir bien, pero si eres una persona que quiere tener un mínimo de vida social, has de tener en cuenta este problema. Por eso dicen que si el ajo crudo fuera una persona, sería como un amigo que te dice la verdad aunque huela. ¿A qué se debe esto? Pues se debe a que tiene la alicina y compuestos sulfurados que emiten estos olores. ¿Cómo podemos evitarlo? En primer lugar, no consumir un exceso de ajo crudo, como hemos comentado antes, solo 1 o 2 dientes de ajo y empezar poco a poco, pero además se suele consumir junto a perejil, que esté fresco, a veces también con menta, con hierbabuena, a veces con chiclets de menta o hierbabuena que no lleven azúcar, se mastican después de comer, que puede ser útil. Hay personas que optan por la alternativa del ajo negro, que después lo comentaré, y después algunos lo que hacen es cocer un poquito el ajo, aunque sea poco, que perderá algunas propiedades, pero así tendrán menos problemas tanto digestivos como de mal aliento. Es otra opción. Una opción que a mí me gusta es combinar el ajo crudo machacado y triturado junto con aceite de oliva y también con limón, porque esto lo suaviza, calma los problemas digestivos y también disminuye este mal olor. Esto se puede utilizar para aderezar ensaladas y así lo combinas con otros alimentos y se potencian las propiedades beneficiosas. Es decir, que es la opción que a mí me gusta. Cada uno ha de ver lo que le funciona mejor. La idea es no dejar de consumir el ajo crudo, sino de hacerlo de una manera inteligente. El quinto error es ignorar la combinación con otros alimentos. Es decir, que si lo combinas con algunos productos puede ser más beneficioso o puede perjudicarte. Por ejemplo, si lo combinas con alimentos que son más irritantes, por ejemplo, con comidas picantes, esto te puede perjudicar y darte síntomas digestivos, o si lo combinas con bebidas alcohólicas también puede ser irritante y también darte más síntomas digestivos. Además, puede haber opciones que son positivas, es decir, combinaciones que pueden ayudar, como por ejemplo el mezclarlo con grasas saludables, con aceite de oliva, con el limón que hemos comentado antes o con alimentos que lleven fibra, el perejil que hemos comentado antes y otras verduras y alimentos, que estos lo que harán es potenciar los efectos beneficiosos del ajo y además
minimizarán estos efectos indeseables que hemos comentado antes. Es decir, que la combinación también es importante hacerla de forma inteligente. El sexto error es no considerar tanto la calidad como el tipo de ajo que consumes. Por una parte, la calidad se refiere a lo envejecido que esté este ajo o a si está germinado. Estos serán más amargos y es más probable que den efectos secundarios y además tengan menos propiedades beneficiosas. Por eso que el objetivo será el consumir ajo que sea fresco y a ser posible orgánico. Por otra parte está el tipo de ajo, que puede haber ajo blanco o ajo negro, son diferentes en cuanto a propiedades. El ajo negro tendrá más antioxidantes, pero no tiene la alicina, entonces depende de tus objetivos. El ajo negro tiene la desventaja de que es más caro porque está procesado, pero por otra parte da menos efectos indeseables digestivos y da menos mal aliento y menos mal olor corporal. Es decir, que tendrás que ver cuál es tu objetivo, aunque lo ideal sería ir combinando ambos tipos. El séptimo error es no tener en cuenta el tipo de almacenamiento del ajo. El ajo hay que conservarlo en un lugar que esté oscuro, seco, bien ventilado a temperatura ambiente. Esto puede ser una despensa o en una cesta en la cocina que no esté expuesta directamente a la luz. Ya de ser con un recipiente que esté abierto o una bolsa de malla, pero no en recipientes cerrados. Necesita ventilaciones, porque si no pierde propiedades. Después, a la hora de consumir, lo que hay que hacer es lo que he dicho antes, cortarlo, triturarlo, el picarlo y consumirlo inmediatamente. Si lo dejas ahí 2 horas, empieza a perder propiedades beneficiosas. Si lo has picado y lo quieres conservar, entonces sí que tendrá que ser en un recipiente cerrado y en la nevera, o si por ejemplo es un ajo que ya está pelado. En este caso, recipiente cerrado y en la nevera. Pero en estos casos también se recomienda consumirlo lo antes posible para evitar que se contamine este ajo. Después hay dos situaciones que son el aceite de ajo y después las conservas de ajo. En el aceite de ajo hay que ir con cuidado y en este caso también un recipiente cerrado y hay que guardarlo en la nevera y consumirlo lo antes posible para evitar que se contamine. Podría contaminarse de Clostridium botulinum, que da lugar a una enfermedad que se llama botulismo, que es un problema grave. O sea que consumirlo lo antes posible y esto en recipiente cerrado y en la nevera. A veces le ponen algo de limón o de vinagre para que esté más ácido y que sea más difícil que crezcan este tipo de bacterias. Después están las conservas de ajo, que aquí lo que utilizan es el ajo crudo con vinagre, con salmuera o con algo de sal o con sal para conservarlo y en este caso se puede conservar a temperatura ambiente durante más tiempo porque las características que tiene hace que sea mucho más difícil el que crezca el Clostridium, esta bacteria que puede dar lugar al botulismo, pero de todas formas hay que hacerlo bien para evitar problemas que pueden ser graves. En ambos casos, cuando se conservan tanto en aceite que puede ser de oliva o aceite de girasol o en forma de conserva, las propiedades beneficiosas del ajo disminuyen. O sea que esto hay que tenerlo en cuenta. El error de usar el ajo sobre la piel, es decir, tópico, sin las precauciones adecuadas. El ajo no solo se come, sino que a veces también se utiliza para problemas de la piel, como por ejemplo verrugas, hongos, incluso para el acné, pero en estos casos podría haber una reacción severa de irritación y no queremos que pase eso. Por eso lo que se recomienda es primero probar este ajo en una zona pequeña de la piel para ver si hay algún tipo de reacción antes de aplicarlo a una zona más extensa. Y lo ideal sería hacerlo siempre con una supervisión médica. El error de no tener en cuenta las interacciones con los medicamentos o la cirugía. En este caso hay que pensar que el ajo crudo tiene un efecto anticoagulante. Esto puede potenciar el efecto de los medicamentos anticoagulantes, como por ejemplo el acenocumarol o la warfarina. Y esto aumenta el riesgo de que puedas sangrar. Es decir, que habrá que ir con cuidado en no excederse en la cantidad de ajo o de suplementos si fuera el caso. También interacciones con antihipertensivos porque se podría también potenciar el efecto y esto me dé una sensación de mareos. Por otra parte, el problema de la cirugía sería, sobre todo si estás tomando anticoagulantes, porque se potencie este efecto y puede haber un mayor riesgo de hemorragias. Lo que sería razonable es dejar el consumo de ajo crudo por si acaso unas 2 semanas antes para evitar que
hubiera algún tipo de complicación. El error de comprar el ajo ya pelado. El problema es que al comprarlo pelado pierde más rápidamente las propiedades y es más fácil que se contamine. Ya hemos dicho antes que si el ajo está pelado habría que conservarlo en un recipiente hermético, en la nevera y consumirlo cuanto antes, aunque lo ideal sería comprar el ajo fresco, normal, que esté con su piel, con su capa, y en el momento de consumirlo lo pelas, lo cortas, lo trituras y lo consumes inmediatamente, por supuesto con limpieza antes de consumirlo. El error de los suplementos de ajo. Hay diferentes tipos de suplementos de ajo que se pueden consumir y pueden darte algunas propiedades beneficiosas. El problema es que va a ser raro que tengan la alicina o que la tengan en cantidad suficiente para que esto proporcione un beneficio. Proporcionarán otros, pero no este concretamente. Pueden ser convenientes o pueden ser más cómodos o pueden dar menos síntomas indeseables si te aseguras de que sean de calidad, pero si el objetivo es beneficiarte de la alicina, aquí no te queda más opción que ir a por el ajo crudo directamente, cortado y machacado. Una combinación que hemos comentado que es muy interesante es la del ajo crudo picado junto al aceite de oliva, consumidos inmediatamente, lo más rápido posible, porque estás combinando los efectos beneficiosos del aceite de oliva, que es una grasa saludable, con los de la alicina que tiene el ajo. Si quieres profundizar, ver diferentes recetas que se pueden utilizar y sus beneficios, haz clic en este vídeo que te pongo a continuación porque allí profundizo en este tema. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en este vídeo.